miércoles, diputados le dijo no a los vetos y aprobó la insistencia en las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica en medio de una multitudinaria marcha de estudiantes y trabajadores de la salud. Ahora, lo que todos nos preguntamos es si esto va a ser suficiente para que termine, por un lado, el éxodo de profesores universitarios, por el otro, el éxodo de trabajadores de la salud. Pensemos que el Garrahan perdió este año más de 200 trabajadores que se fueron en busca de mejores oportunidades. Y en definitiva lo que todos queremos es, por un lado, que todos tengan sueldos dignos y que los estudiantes puedan tener una buena calidad educativa y que quienes se atienden en los hospitales nacionales, porque el Garrahan es emblemático, pero la emergencia abarca a todos los hospitales que dependen de la nación, que puedan tener una buena atención también los pacientes que tengan que ir a esos hospitales y que no tengan problemas de que faltan insumos, que no hay medicación y demás. Para los que crecimos o nacimos, perdón, entre el 70, el 80 y demás, hay muy pocas fotos de nuestra infancia porque la tecnología y las redes sociales cambiaron muchísimo nuestras vidas. Pensemos, cuando había que sacar la foto con el rollo y que se te podía velar, que salía mal, que esto, que el otro, tenemos pocas fotos. Pensemos la cantidad de fotos que tienen aquellos que nacieron ya con las cámaras digitales. Y por último, los que nacieron en los últimos 15, 20 años, la cantidad de fotos que tienen subidas en redes sociales. Porque claro, todos sacamos fotos por las dudas, por si sale mal, las podemos corregir, esto, lo otro. Y los padres publican y publican las fotos compartiendo el crecimiento de sus hijos. Ahora, ¿esto es bueno? Guarda. Primero, hay una cuestión de derecho a la intimidad de los menores que está en juego y además es peligroso. Y vamos a hablar justamente de los riesgos que esto implica. Otro de los problemas que es casi una pandemia en esta época y también acrecentado por las redes sociales tiene que ver con las estafas piramidales que se hicieron famosas a partir de el Carlo Ponzi, el famoso esquema Ponzi, una modalidad de estafa que tiene más de 100 años, ¿sí? Y que sin embargo la gente sigue cayendo y cayendo, por un lado por una falta de cultura financiera, por otro lado siempre con una dosis de ambición desmedida que hace que ignoren el peligro, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que queremos es que por lo menos vos que estás ahí mirando este programa sepas reconocer cómo son estas estafas y que al menos vos no caigas, ¿sí? Y para cerrar, si sos descendiente de españoles y querés hacer la ciudadanía y todavía no la hiciste, guarda porque se baja la persiana ahora en octubre. Así que, si es tu caso, quédate hasta el final y agarrá papel para tomar nota porque Sol te va a explicar todo lo que tenés que hacer y no tenés tiempo para perder. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos. A ver, empiezan a votar ahora. De revertir el gobierno un resultado adverso, ¿no? Exactamente. 172 votos había conseguido para abrir el tema, para tratar el tema, para habilitar la sesión. Contra 70. Contra 60 y, 68, me parece. Sí. Fueron de la Libertad Avanza. No llegan a 70, 70 y pico, no sé cuánto. Más de 2 tercios. Justo 2 tercios tenía 172, eran los 2 tercios. Del total, no de los presentes, tenían mucho más de los presentes. Con lo cual, esta votación en el gobierno la daban por perdida, Pablo. Veremos cómo se desarrolla, pero no había nada por hacer, me decían.
no tenían ya nada más por hacer porque el esfuerzo que habían hecho de acercar esta propuesta alternativa que hizo Gabriel Bornorón y jefe del bloque de La Libertad Está bien, Avanza. pero sobre el final. Sobre el final. Lo mismo que pasó. Sin convencimiento. Lo mismo que pasó la otra vez cuando se intentó sobre el final hacer una modificación, Diputada Bachetti, una el sentido de propuesta su voto. y no llegó. Exactamente. A ver. ¿Queda un diputado por votar? ¿Abstención? Sí. Abstención. Juegan los Diputada gobernadores. Sí. Basterra, diputado Basterra, el sentido de su voto. Vamos a ver en el mapa. Positivo, presidente. Vamos a ver en el Positivo, mapa de la diputado Leiva. votación cómo juegan Positivo, los negativo, gobernadores, diputado. ¿no? Presidente, No, por diputado, los niños y jóvenes le- de mi patria, le voy a- por le- decirle no le voy a no a las permitir, coimas de diputado. Karina. Diputado, ¿cómo es el sentido de su voto, diputado? El voto del positivo del diputado Leiva. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, una abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Una paliza A legislativa. continuación, corresponde votar Una el paliza. expediente 9, Muchísimo más de los Poder 2 tercios, Ejecutivo Pablo. 2025 para Consiguieron aclarar 8 diputados más de los 2 el sentido tercios. del voto. Rechazaron Con el la veto afirmativa. a lo que se llamó la ley Garraham, o en todo caso la emergencia pediátrica, por pero favor a la diputada la bandera tomar fue asiento. el Garraham, ¿no? Claro. Una paliza legislativa, 181 votos volteando el Les veto. pido que tomen asiento, por favor. Ahí está la gente festejando, le A está llegando continuación, la gente que está ahí corresponde afuera, votar ¿no? el expediente 9, Poder Ejecutivo Este es el festejo de la 2025 gente. Para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa se insiste con la sanción original. No hubo ningún atenuante, al menos en la, digamos, Pero- el gobierno no Ahora pudo se va a amortiguar ni con la cadena nacional, ni con el viraje en el tono y en las promesas de mayor financiamiento. Cristina Alonso es bioquímica y jefa de uno de los laboratorios del Garraham. Cristina, no sé si pudiste verlo, pero decían que el gobierno decía que la plaza estaba llena de zurdos que querían conservar sus privilegios. ¿Vos sos zurda? Sí, ¿Sos zurda? soy zurda, escribo con la izquierda. Ah, ok. Bien. No, pensé que era como, porque al final digo, es como alguna vez dijo el general, dijo todos Disculpe, somos peronistas, pero algunos todavía no lo saben. Parece que al final, ante cualquier desacuerdo, somos todos zurdos. Bueno, contame un poco, me parece que lo más importante para la sociedad en general es qué es lo que va a cambiar a partir de, ya la insistencia, no solo la sanción de la ley, sino la insistencia de la ley de emergencia pediátrica. ¿Qué es lo que va a cambiar para la gente? Bueno, lo que esperamos es que descontamos que el 2 de octubre en el Senado se va a aprobar por la mayoría que tuvo cuando se trató la primera vez y lo que va a cambiar es la tranquilidad de saber que dejamos de perder recursos humanos en el hospital, por lo menos. Dije bien, ¿no? La ley- En el informe son cerca de 200 trabajadores que se fueron. Más de 200, 240, 250, cambia Me día a quedé día, corto. sin contar becarios, residentes que también renuncian, gente que se jubila, que no está en ese número y que no siempre es reemplazada. Los reemplazos están siendo muchas veces por contrato, no todos se reemplazan por concurso. El hospital se caracterizaba por tener la mayoría de sus cargos, o casi todos, concursados o por una selección oficial para pasar a planta, y ahora hay alrededor de más de 400 profesionales y técnicos contratados con contrato de empleo público, o sea, en blanco, pero que no ingresan Pero todavía no a la carrera concursados, hospitalaria. que de alguna manera garantizan una mayor calidad del profesional. No, lo que garantiza el concurso es, o el pase a planta, es que la estabilidad del empleo del empleo trabajador. público. Ok. Un contrato se discontinúa y Sí, bueno, y hay uno que puede hacer juicio. judicializarlo, La pero realidad es que no es sí, el hecho. podés judicializarlo. Es grave, es grave. Claro, no podés conseguir muchas veces la reincorporación si vas a conseguir una indemnización que a los efectos del funcionamiento del hospital no sería- sirve para nada. Sería terrible. Sí. Así que lo que cambia es, bueno, seguimos en alerta porque
el retraso es grande. La ley garantiza actualizar los sueldos por IPC a lo que cobrábamos en diciembre del 2023, cuando Sí. empezó este gobierno, y realmente las actualizaciones del diciembre hasta ahora fueron del 92%. 92% de versus diciembre del 2023 a ahora, hoy. hasta agosto. ¿Y la inflación? La inflación es 220 y pico por ciento. O sea, por IPC, ¿no? sería menos No de la la real. mitad de lo que fue la inflación real. Entonces, si se actualizaran los sueldos, como dice la ley, realmente sería, bueno, un recupero y volver a tener sueldos competitivos para evitar el desguace que se está haciendo simplemente por un colador. Es como tener un pajarito y no darle de comer, qué sé yo. Es de una crueldad, porque ni siquiera es organizar un achique del hospital, ¿no? Si esa fuera la decisión, organizarlo como responsables que todos tenemos que ser del trabajo. Es, bueno, el que aguanta, que aguante, y el que no, que se vaya, y bueno, no echamos a nadie, pero sí dejamos que se vayan. Sí, claro, no echas a nadie, pero haces que sea insoportable quedarse. Es más Entonces, cruel, es triste, la gente se va y se va llorando, ¿no? No quiero conectar con eso porque yo soy muy llorona. Bien, Pero bueno, vamos a no tratar corresponde. de no hacerte llorar. Desde los gremios hablaban de que hay unos 540 mil millones que tiene de superávit, ¿sí? Y que se podrían, bueno, justamente utilizar para esto. Bueno, el hospital, además del salario, por ser un hospital con la ley, bajo la ley SAMIC, está obligado a que todos los ingresos que tiene el hospital por lo que se llama el tercer pagador, es decir, que no es ni el gobierno de la ciudad ni el Ministerio de Salud, sino lo que se le factura a las obras sociales, porque el hospital factura lo que hace cuando el paciente tiene obra social, pero es necesario que se atienda en el hospital. Ese ingreso debería repartirse aproximadamente la mitad en forma de un rubro que se llama recursos genuinos para todos los trabajadores por igual, desde el que cobra menos hasta el que cobra más. Sí. Esa suma en diciembre del 2023 era de 150.000 pesos. Sí. Hoy es 200.000. Claro, Peor, también o sea, una tampoco se actualización actualizó eso. No fue ni siquiera ese 92% del salario. Cuando el hospital hace alarde de que aumentó su eficiencia en la facturación en un 400%, 473%. Bueno, o sea que en la facturación sí le ganaron a la inflación, lo que pasa es que eso no se trasladó ni a la provisión de insumos ni a los sueldos de los trabajadores. Yo no tengo claro, porque en cuanto a insumos, si bien se complicó un poco la logística, porque nos piden más explicaciones de para qué vamos a usar lo que solicitamos y por qué esta cantidad y no podés arreglarte con un poco menos. Pero en general para insumos yo no diría que es el problema más grave. Lo que tememos es que ese aumento haya sido a expensas de que el Ministerio de Salud, es decir, la Nación, ponga menos dinero del que venía poniendo. No sé, esta semana, y gracias al trabajo de la diputada Tolosa Paz, hizo un pedido de información pública que veníamos haciendo desde los gremios sin éxito. A ella le dieron el balance del 2024 y nos dio una copia, nos facilitó una copia. Así que estamos, bueno, es de esta semana. Fue una semana muy activa de movilización. Estamos estudiándolo para ver, pero por lo pronto hay 41.000 millones de pesos, que fue lo que causó más escándalo, en un fondo de inversión, que es algo que el hospital normalmente hacía, ¿no? Mantener un resguardo para un par de meses de funcionamiento o tener los salarios asegurados para un par de meses. No es algo que nos asuste porque es algo habitual. Sí, cualquier entidad, aunque sea sin fines de lucro, lo que hace es cuando tiene algún excedente de dinero, de alguna manera lo invierte o de esa forma o en algún plazo fijo para conservar el valor de ese dinero. Eso es normal. No, es un resguardo, sí. Pero normalmente era un par de masas salariales lo que se guardaba, ese era el criterio. Y ahora, bueno, está guardando, o el aumento de salario va a ser muy alto, o no, son más de dos. O está guardando para todo un año. Dos masas salariales serían 24.000 millones. Sí. Y hay 41.000, o había 41.000 en diciembre del 2024, ¿no? Que es el balance que tenemos. Entonces, eso causó, la difusión de esos números causó muchísima indignación, sobre todo en las personas que no llegan a ganar 1 millón de pesos, gente que tiene pluriempleo para poder llegar a fin de mes, para pagar su alquiler. Entonces, en la asamblea de esta semana hubo
mucha efervescencia, especialmente de enfermería y de los técnicos y y de todos que estamos bastante indignados, ¿no? Sí. O sea, ¿qué colchón estamos cuidando? ¿El colchón del hospital realmente? Mientras dejamos que se nos vayan compañeros re valiosos, tenemos eso guardado, no tiene sentido. Y algo muy valioso que tenemos guardado y que no estamos usando desde que asumió este gobierno es la autarquía. El hospital tenía autarquía para definir, sin hacer locuras, informando a las jurisdicciones de las cuales depende, tenía autarquía para disponer de esos fondos. Bueno, pero corregime si me equivoco, cuando inició este gobierno, lo que era no sé si la comisión directiva anterior, por justamente dar un aumento en el bono, los descabezaron. Entonces, bueno, veníamos cobrando los 150.000 pesos desde diciembre de 2023 y allá por, creo que fue septiembre del 2024, hubo un bono de 500.000 pesos que sí, significó cambio de ministro de Salud y cambio del presidente del Consejo, el doctor Invertaza, que fue expelido. Bueno, lo que nosotros le pedimos a nuestros compañeros que están en el Consejo es que hagan valer esa autarquía y si no, que denuncien la falta de esa autarquía, que nos acompañen. Y ahí está ellos políticamente deciden seguir intentando protegernos de esta manera peculiar que para nosotros es insuficiente. Sí. Para nosotros me refiero no solo a los gremios, yo soy parte de la Asociación de Profesionales y Técnicos, también está ATE, pero el viernes hubo una reunión de los jefes de la conducción, de la cual por mi rol yo también soy parte, y terminamos yendo al Consejo de Administración a pedir una reunión para pedir explicaciones, porque esto es grave y nosotros somos los responsables de la gente que tenemos a cargo de darle algún tipo de explicación de qué estamos haciendo para resolverlo. Contame, ¿en qué situación están hoy los pacientes críticos y los que están con tratamientos oncológicos? No, yo no diría que es gravísimo y que es un desastre, pero todo cuesta mucho más. Hay retrasos en algunas drogas, pero no. Yo creo que eso todavía no está, al menos, en una situación gravísima. Si hay complicaciones, quizás por ahí la calidad, si uno no tiene una vía de buena calidad, es más difícil ponerle una vía en una vena chiquitita, o algunos retrasos, pero yo no haría foco. O sea, hasta ahora lo que hay... Incluso en los paros se trata de... el agotamiento que tenemos es que en los paros tratamos de mantener, los chicos que están internados, se recitan a los pacientes que se pueden recitar y que no son urgentes. Lo que es urgente se atiende, se cubre el paro, se cubre la urgencia. Es complicadísimo, no es un negocio que yo digo hoy hago paro, cierro la puerta y me voy a golpear el bombo. Bien. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, seguimos. Muchas gracias. También cambiaron las caras desde la ley, le agradecemos a los diputados, hicimos un ejercicio democrático estas semanas, del cual estamos re orgullosos y obviamente que somos parte de la celebración de la ley de financiamiento universitario también. Sí, festejando las dos leyes. Y la plaza estaba mayormente llena de gente que defendía la educación pública y la salud pública. Sí. Los del Garrahan éramos muchos, pero había mucha más gente. Incluso se logró el milagro que movilizaron 2 gremios que hasta ahora no habían hecho mucho por nuestro hospital. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tan seguro es mostrar las fotos de tus hijos en las redes sociales? El sharenting es uno de los temas, bueno, es justamente el tema que vamos a tocar ahora con Mario Cariño. ¿Por qué? Porque primero hay que tener conciencia del peligro de esa exhibición permanente y además hay que saber que si haces algo que no corresponde, la justicia te va a poner un freno y ahí vamos a estar viendo un fallo. Vean el informe. ¿Te parece correcto que los padres suban fotos de sus hijos a las redes sociales? Yo te cuento mi caso. Yo no puedo subir fotos de mi nieta, suben los padres. A ver, de la forma adecuada puede ser correcto. Depende de lo que uno comunique en la foto, puede ser riesgoso. No, la verdad que no. Está muy mal. No.
no, tienen que reservarlo. No, porque me parece que los exponen demasiado y hasta me parece peligroso. ¿Y crees que eso afecta a la privacidad del menor? No, para nada. La verdad que sí. O sea, tal vez parece algo inocente, pero no, está bueno. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, sí, totalmente. Y porque los chicos todavía, según la edad que tengan, no tienen una cierta responsabilidad y con lo que está pasando en las redes y todas las cosas me parece sumamente peligroso. Claro que sí. ¿Y qué harías si una empresa toma la foto de tu nieto y lo sube a una publicidad sin tu consentimiento? Eso sí, es privación de la persona. Sí, por supuesto. Si vos das el consentimiento, no hay problema. Si no lo das el consentimiento, está mal. O sea, si me afecta directamente a mí, ok, pero después ya no me metería. Jurídicamente, medida cautelar, ir al asesor de menores, juez de menores, eso está prohibido por la ley, hay una ley, aplicar la ley. No lo aceptaría. Le hago una denuncia, le hago una demanda. Protestaría y vería qué hacer para que no lo vuelvan a hacer sin mi permiso. ¿Pensás que debería existir una ley que regule eso? Yo soy abogada, hay leyes. Y aparte nosotros tenemos incorporada la Convención de los Derechos del Niño. O sea, debería. No sé si está correctamente regulado, la verdad que si te digo te miento. No, está regulado. Está regulado muy bien. Yo creo que todavía no me parece todavía. No lo sabría decírtelo con exactitud. Creo que tendría que existir eso. Y me parece que no. Se ha desbordado todo esto de las redes y no está bueno que cada uno tenga su vida y haga lo que quiera, pero no hay por qué mostrarlo al mundo. Mario, cariño, explícame qué es el sharenting. ¿Lo expliqué más o menos bien o no? Sí, perfecto, excelente. Mira, esto básicamente significa... Es un término yankee, ¿no? De Norteamérica, pero que significa básicamente publicar fotos y videos, imágenes en las redes sociales y en cualquier plataforma pública. Sí. El problema es que esto básicamente pasa con los chicos que son menores de edad y en la República Argentina tiene una protección bastante particular y especial porque tenemos convenios internacionales que así lo establecen y obligan. Ajá. ¿No? Acá está la clave, mira, el consentimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con esta fotografía? ¿Tienen el consentimiento de aquellos adolescentes que tienen 13 años que por ley, Código Civil y Comercio de la Nación pueden decidir si sí o no van a prestar el consentimiento? Sí, y escuchame una cosa, porque acá lo que sucede muchas veces es que pensamos en el consentimiento de los padres. Exacto, exacto. El consentimiento de los padres, mientras sean de ambos, no va a haber problema. El gran problema es cuando hay menores de edad, sí, y estos menores de edad, digamos, son menores de 13 años y tienen la posibilidad legal de decidir si quieren o no la publicación. ¿Por qué? Sí. Porque está este tema, el famoso o la famosa huella digital. Esto lo que significa es que si vos publicás en las redes sociales o en cualquier medio digital público, sí, lo que estás haciendo es creando una identidad digital de menor que todavía no sabemos si le gusta o no le gusta porque no tiene esa capacidad de discernir. Por lo menos aquellos menores que tienen 5, 6, 7, 8, porque básicamente, ¿qué es lo que es más llamativo para las plataformas? Sí. Imagínate vos que hay muchos videos, fotos, imágenes de menores que tienen muchas, el famoso clic del OK, ¿no? Del me gusta, y eso es muy llamativo. Sí, bueno, uno de los problemas es ese, que los padres en esta cosa, que es un poco un mal de estos tiempos, de querer buscar el me gusta, bueno, no hay que... No todas las vidas tienen que ser públicas, sí, no... Exacto, exacto. Mira, vos fijate lo que pasó en Tucumán. Mira, acá tenemos un caso reciente del juzgado de familia número 1 de la provincia de Tucumán, donde una jueza tuvo que intervenir en un caso particular, en un asunto de familia, ¿no? Donde, sí, ¿qué es lo que pasó ahí? El padre denunció a la madre de que sin el consentimiento de él estaba haciendo uso de imágenes del menor. Es decir, la madre publicaba a través de una plataforma muy conocida, mundial, y hacía streaming con
la finalidad de obtener un recurso económico porque era una actividad comercial, que publicaba las imágenes del menor, pero sin el permiso del padre. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasó? La justicia con buen tino ordenó frenar esto a través de lo que se llama técnicamente una medida cautelar o preventiva. Hacer cesar la publicación, dijo la jueza. ¿Por qué? Porque estaba en juego la identidad digital del menor de edad. El menor de edad no había dado su consentimiento, ni tampoco el padre. Con lo cual la justicia dijo, le pongo un freno a esto. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué medida el chico en el futuro si va a aceptar o no va a aceptar respecto de alguna eventualidad que tengan que ver con esas imágenes. Vos fijate que hoy se habla mucho del bullying o del ciberacoso, ¿no? Esto de que no sabemos cómo va a repercutir. Quizá claro, hay que tener cuidado con las cosas que se publican, porque por ahí los padres piensan que es divertido publicar al nene en situaciones que después del día de mañana los van a ridiculizar, y esas cosas hay que tenerlas muy presentes. Con lo cual prioriza acá la jueza con buen tino en Tucumán. Esto alertó mucho a toda la República Argentina porque no es frecuente que la justicia se meta en algo que tenga que ver con las imágenes digitales. ¿Por qué? Porque el sharing, como decíamos al inicio, no está regulado en la República Argentina. Entonces la justicia, el particular que va a pedir una orden judicial de restricción, es decir, para que cesen las publicaciones, tiene que usar algún tipo de argumento jurídico, ya sea en la Convención del Derecho del Niño, en la Constitución Nacional o en el Código Civil, y en este caso priorizar lo que se llama, técnicamente hablando, el interés superior del menor. Es decir, la justicia se pregunta a este menor cómo o de qué manera le va a afectar hoy, ahora y en el futuro estas imágenes, esta repercusión que por el cual el pobre chico no puede dar su consentimiento. Sí, incluso me parece importante poner un paréntesis ahí. Cuando se habla del interés superior del niño o del menor, la justicia puede recurrir a lo que se llama, justamente también por la convención, la familia ampliada. Esto significa que si los padres no están representando debidamente ese interés superior, se puede ampliar la familia y otra persona puede intervenir, un tío, un abuelo, exacto, ¿sí? Puede intervenir en la justicia en representación de ese menor. Y si la justicia considera que efectivamente el único que se está, hablando en criollo, calentando por el bien de ese niño, esa niña, es un familiar que no son los padres, le va a hacer lugar. Exacto, como bien marca acá La Plata, dos derechos fundamentales en conflicto, en disputa, en juego, ¿no? Los padres tienen derechos sobre el menor, por supuesto, y la intimidad del menor, ¿a dónde queda? Ahí donde interviene la justicia. En este caso, en el caso de Tucumán, inclusive intervino la Defensoría Oficial del Menor. Recordemos a la sociedad que donde hay un menor, siempre, más allá que estén los padres o los representantes legales, va a haber un defensor oficial del menor. En cualquier causa en trámite donde se vea, digamos, en conflicto derechos de los niños. Y le dio la razón, justamente, como te decía, el defensor del menor le dio la razón en el sentido de que permitió que la jueza haga lugar a la medida cautelar y haga frenar las publicaciones. ¿Por qué? Repito, la identidad digital tiene que estar protegida, porque el menor de edad no puede dar su consentimiento, salvo, repito, que sea mayor de 13 años, pero en el caso de Tucumán era un menor de 10 años. Con lo cual la justicia con buen tino frenó esto. Y como te decíamos, el consentimiento es clave. Si vos sos papá, mamá, tenés chico y querés publicar o los publicás, siempre preguntarte vos mismo si esto es bueno ahora, ¿cómo crees que va a repercutir en el futuro esa imagen, ese video que vos estás queriendo subir a las redes? Quizás sin querer, con una inocencia, pero no te das dando cuenta quizá de que eso puede alertar riesgos que tengan que ver con el robo de identidad. Por ejemplo, que te armen una página del menor cuando en realidad vos no lo autorizaste. Sí, esto y además hemos hablado también en otros programas justamente de que hoy con la inteligencia artificial hay muchas cosas que se pueden editar y modificar, ¿sí? Entonces es muy peligroso porque nosotros estamos regalando la imagen de nuestros hijos para que por ahí alguien las utilice de una manera que jamás lo imaginamos, ¿sí? La letra chica de lo que podría pasarte. Esto de los riesgos de demanda. No hay un caso en la República Argentina donde
menores hayan demandado a los padres. Pero sí he encontrado casos en Estados Unidos. Pero esto no significa que no pueda haberlo, porque está previsto en el Código Civil. Está previsto que los padres puedan responder eventualmente por lo que se llama el daño y perjuicio. Están los presupuestos que la ley exige para cada caso. Sí. Por eso es que vos tenés que tomar conciencia a la hora de publicar una imagen, una foto del menor, porque no sabés con qué es lo que te puede encontrar en un par de años. Pero legislativamente tenemos la posibilidad de ser demandados, es decir, los padres, por parte de los menores, ¿sí? Bien. Y lo complicado de borrar en las redes, esto es muy difícil, lo que entra a las redes sociales, lo que entra a la nube, es muy difícil bajarlo. No hay forma de sacarlo y justamente no hay manera, una vez que, porque por más que uno baje esa imagen o baje esa publicación, tal vez si era algo que no era beneficioso y alguien lo capturó, chao, nos vimos. Y hemos visto casos de famosos que aún con medidas cautelares o resoluciones judiciales que ordenan que se bajen todas las imágenes de determinada cosa, no hay forma de quitarla de las redes. Por eso la justicia, esto del derecho del menor no es negociable, no se puede. Cuando el caso se judicializa, la justicia interviene y en este caso, el caso de Tucumán, de hecho, la medida cautelar fue por 90 días y citó a los padres al despacho de la jueza para poder ver cómo solucionan el tema del consentimiento del menor con respecto a las imágenes a partir de una reunión privada que van a tener ahí. Sí. Bien, Mario, muchísimas gracias. Argentina enfrenta una poncidemia porque cada vez proliferan más estas estafas piramidales en las cuales, bueno, siempre sucede lo mismo. Hay una promesa de una ganancia excesiva, rápida, la gente por ambición cae y aparte un poco por no solo la ambición, sino además por desprevenidos y por no justamente saber que no hay forma de que una inversión te retorne un 20 o un 50%, ni siquiera a veces en un año. Así que tengan presente esto y vamos a analizar especialmente un caso en La Plata donde estafaron a más de 200 personas. Vean el informe. Trader es alguien que compra y vende activos financieros y trata de hacer una ganancia de esa compra y venta. Esa es la definición clásica, ¿no? El trading no es ni el camino rápido que te va a permitir hacerte millonario de un día para el otro, ni de una semana para la otra, pero tampoco todo lo contrario. Tampoco es algo malo, algo que es solamente para estafar a la gente y que solamente sirve para generar marketing. Es una actividad más con la que se puede generar dinero a través de internet, pero que no es fácil, no es sencillo. Hoy en el mundo de las criptomonedas y en el mundo de las redes sociales adquirió otro tipo de connotación que, si bien el fundamento es el mismo, pero entra a veces en gente que no es realmente trader, pero se autopercibe trader de alguna manera y vende cursos de trading que a veces no son reales. Al estafador, a Pedro Ilincheta, lo conocí cuando teníamos 12 años aproximadamente, vivíamos en el mismo barrio y con él forjé una relación de amistad de prácticamente toda la vida. Te diría que la actividad principal que compartíamos era el deporte. Nosotros teníamos un equipo de fútbol en común, jugábamos todos los fines de semana. Yo conocí a su familia, él conocía a la mía, he ido alguna que otra vez a su casa, él ha venido a la mía, con lo cual sí, o sea, la relación era bilateral en ese sentido. Ellos me comentaron que hace un tiempo, más o menos durante todo el 2023, hicieron inversiones mediante un amigo que tenían en común, Pedro Ilincheta. Al principio, como he dicho, estas inversiones les dieron resultados, pero cuando ellos hicieron la inversión mayor, cuando cada uno de ellos invirtió mucho dinero, dejaron de ver no solo las ganancias, sino también, insisto, el capital inicial que habían invertido. Con el tiempo nos empezamos a enterar de que algunos amigos o participantes de nuestro círculo, de nuestro grupo de amigos, habían comenzado a invertir con él. Él
Con algunos se lo sugirió de manera directa, pero muchos otros no, sino que acudieron a él al enterarse de que estaba realizando este tipo de actividades. Él lo que nos decía es que operaba con diferentes criptos según iba viendo las tendencias, que operaba apalancado utilizando diferentes plataformas como podía ser Binance, como también otros exchange o plataformas que no eran tan conocidas o reguladas, que después custodiaba el dinero en wallets frías y que iba entrando y sacando el dinero a medida que iba necesitando. Yo soy alguien que sabe que las actividades relacionadas al trading o inversiones de trading son riesgosas y uno en un punto asume ese riesgo, pero en este caso no se trató de una actividad de trading que salió mal, fue una estafa claramente. Generalmente, en las estafas vinculadas a las inversiones en criptomonedas, una persona ofrece un servicio de intermediación o un servicio de inversión en este tipo de divisas, hace saber a sus allegados, amigos en este caso, que tiene mucho conocimiento sobre el tema, y lo que generalmente sucede es que al principio este tipo de maniobras suelen dar resultados, es decir, los damnificados ven pronto resultados. Esto generalmente es a propósito para que inviertan más dinero y es a partir de esta nueva inversión que deja de ver no solo la ganancia, sino el capital inicial que han invertido. Carolina Arias es abogada especialista en Derecho Informático. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Hola, un gusto estar acá de nuevo. Bueno, contame un poquito cómo funcionan las estafas piramidales que se repiten una vez otra. Y encima, les digo, Ponzi tampoco la inventó hace cerca de 100 años, sino que ya venía copiando a otros. Exactamente. Es una maniobra delictiva que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo, solo que ahora mutó al espacio virtual, con un montón de delitos que hoy están en el espacio virtual. Sí. ¿En qué consiste? En que determinadas personas que están interesadas en invertir lo hacen a través de plataformas de inversión, mediante la figura de un trade que es un intermediario. Ese trade lo que hace es convence a la persona para que acceda a esta plataforma, invierta, y lo que sucede es lo siguiente: el inversor visualiza inmediatamente una ganancia suprema en corto tiempo. Entonces empieza a confiar en este trade. Que es todo mentira, lo ves en una pantalla y nada más. Exactamente, porque además estamos hablando de criptoactivos, ¿sí? También es un tema, él rige el anonimato, cómo encontramos, dónde está ese dinero. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El inversor invierte, hay un segundo inversor que confía también en esa plataforma, entonces lo que ve el inversor 1 cuando visualiza la ganancia es lo que invirtió él y además lo que invirtió el inversor 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se genera la defraudación? Cuando ya no hay inversores que quieran invertir en la plataforma. Entonces, ahí directamente desaparece el dinero y fuiste víctima de una maniobra delictiva que es una defraudación. Es ahí cuando la banca se lleva todo. Claro, porque justamente al principio ese entusiasmo hace que... ¿Qué es lo que sucede? No hay nadie mejor para convencerte de hacer una inversión que aquella persona que está también convencida de que está ganando dinero. Entonces, no es que yo muchas veces veía, sobre todo con el caso de Ecos y Torto, que es, si se quiere, el más famoso en nuestro país, que la gente dice, no, pero ¿y cómo le van a creer? Es que no le creían al tipo. Le creían al amigo, al vecino que había invertido y que pensaba que estaba ganando de esta manera. Y bueno, igual lo de Cositorto fue creo que la más grande que hay en el país. Sí. De hecho, esto que decís vos, pasa el boca en boca, digo. O sea, vos lo escuchaste a un amigo, lo visualizaste. Esto acaso que pasó en La Plata, lo que sucedía es que a través de redes sociales se visualizaba que las personas compraban autos lujosos, viajes exorbitantes. Entonces, gente que quería invertir y que quería tener una ganancia en corto plazo, invertía. Sí. Y después lo que sucedió es que entró en quiebra el sistema. No invirtió nadie más, el dinero desaparece. Y ahí, ¿qué haces? Porque ese también es un tema. ¿Dónde vas a denunciar? ¿A dónde buscas? ¿Sí? Eso, si querés, te cuento un poquito también. Sí, claro, justamente, hacer. Porque eso es lo que la gente se pregunta. A ver, por un lado, siempre está esto. Me parece que, yo te diría, primero pensemos en cuáles son los alertas y las cosas que la gente debe pensar, es decir, no, esto no funciona. Uno, creo que siempre esa promesa de una ganancia exorbitante. Exactamente. Primero es la promesa
de recibir una ganancia exorbitante en corto tiempo. Y además, la figura del trade no está regulada. Generalmente son gente que se dedica a dar cursos, pero en realidad no existe un organismo que los regule. Entonces ese también es un punto. Digo, a veces es mejor invertir en acciones de bolsa o en fondos comunes de inversión a través de entidades financieras que sí están reguladas. Sí, en mecanismos regulados que también tienen su riesgo, porque bueno, hemos visto justamente en los últimos 15 días por lo menos una caída bastante importante en la mayoría de las acciones de la bolsa argentina, pero siempre es una actividad regulada y lo que vamos a observar, en definitiva, uno de los parámetros es si un plazo fijo te da un X% anual o si lo querés mensualizar, te da, no sé, un 2% mensual, no puede ninguna inversión estar dándote un 20% mensual. Eso es, tiene el sello con un cartel fosforescente de esto es una estafa. Sí, eso es una red flag, como se dice ahora. Sí. Con lo cual, ahí empezaría a dudar. Después también el hecho de ganar confianza a través de redes sociales. La realidad es que la red social no es un medio fidedigno para confiar, ¿no? Como pasó en el caso de La Plata, como pasó también en Venado Tuerto. Y otra cuestión importante también es que generalmente este tipo de maniobras se da en lugares chiquitos, en donde corre el boca en boca, ¿no? Claro. Eso sí, eso lo pudimos visualizar en el último tiempo. Entonces, cuando uno visualiza eso, duden, ¿sí? Entonces, yo recomiendo invertir de otra manera, no a través de red social, me lo contó un amigo, y cuando se ve estas ganancias exorbitantes, ahí hay que dudar. Sí, sí, y lo mismo sucede con las criptomonedas también, tienen sus alzas, bajas, se gana, se pierde, pero lo importante es, si alguien quiere invertir en criptomonedas, bueno, tiene que ser esa persona el dueño de su propia billetera virtual y no que otra persona se lo esté administrando. O también, otra cosa importante, si alguien va a ser la figura intermediaria de trade, que las plataformas de donde opere estén registradas. Por ejemplo, veíamos en el informe el caso Binance, o sea, Binance como plataforma. Binance opera a través de la CNB, está registrado y es una plataforma que hoy incluso hasta tiene domicilio fijado acá en Argentina. Entonces, en caso de existir un conflicto, nosotros como abogados tenemos ya un domicilio en donde podemos notificar si eventualmente tenemos que iniciar acciones judiciales. Bien. Eso también es importante. Eso es importante, eso no lo sabía. Y bueno, en el caso de La Plata, justamente, se dio esto. ¿Cuántos damnificados hay? Más de 200 damnificados hubo y más o menos el dinero que se investigó que se estafó son más o menos alrededor de más de $250.000. En el caso de La Plata. Hubo otros casos también con sumas exorbitantes. Sí, sí, seguro que sí. Y bueno, y si por desgracia, bueno, caímos en alguna de estas, ¿qué es lo que podemos hacer? Que me parece que es lo que más de uno se pregunta. Digo, primero la prevención y después, ¿qué hacer? Ya cuando está el daño hecho. Lo primero que hay que hacer es denunciar la maniobra delictiva. Tenemos dos opciones. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, que tiene la unidad especializada en cibercrimen, en donde nosotros podemos, como víctimas de una maniobra delictiva de este tenor, denunciarlo a través de un correo electrónico que es denuncias@mpf.gov.ar. Sí. O si sos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿El gov es lo mismo si lo ponen con B corta o con B larga? B corta, no es B corta. B corta, sí. Bien, importante. Y después tenemos, por otra parte, la unidad especializada en ciberdelitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también podemos denunciar. En ese caso no se hace por mail, sino se hace a través de unos formularios estandarizados que tiene la página. Es muy simple. Pueden hacer la denuncia con nombre y apellido o bien anónimo, ¿sí? Así que es muy simple. Pero si fuiste víctima, lo importante es denunciar la maniobra. Bien, y después una de las tristes realidades cuando suceden estas cosas. Muchas veces podemos lograr una condena penal para el autor del delito, ¿sí? Pero recuperar los activos, salvo que se actúe muy rápido, en general se vuelve bastante difícil. Es bastante complicado porque incluso cuando se disipa el dinero, se lo hacen pequeñas transferencias. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene resoluciones en donde si hay maniobras delictivas que superan los 2 millones cuando se hace la transferencia, se bloquea esa cuenta. Pero hoy ya los que cometen este tipo de delitos ya están anoticiados, entonces las transferencias
que se hacen son Las pequeñas atomizan. sumas. Entonces se habla de la figura del mulero informático, ¿sí? de esas, porque incluso hasta el dinero a donde va esa La mula cuenta. informática. Exactamente, porque el dinero a donde va esa cuenta Sí. generalmente ni siquiera es de la asociación ilícita, porque generalmente operan muchas personas, no es una persona sola la que hace Y ahí es esto. donde se da esto que vemos comúnmente, que les puede pasar, y me parece también importante tenerlo presente, que tal vez alguien les dice, te hice por error una transferencia de tanto dinero, pero devolvémela no a mi cuenta, sino a la cuenta de Mario. Exacto. Ahí es donde está, Exactamente. esa es la maniobra. Sí, O exactamente. sea, ahí De hecho, lo que están haciendo es el lavado del activo. exactamente, para no encontrar a quién cometió el delito. Entonces, por eso usamos el término mula, como el de mula de estupefacientes. Bueno, mula Sí. informática, porque presta Mario su cuenta. Mario no Claro, tiene nada que sin ver. saberlo, y él- Mario después tiene una causa penal, porque cuando se investigó se llegó a la cuenta de Mario. Bien, esto también me parece muy importante porque una cosa es que caigamos en la estafa, ¿sí? Para la cual tenemos que invertir algún dinero. Y otra cosa es esto, que es una maniobra justamente para lavar ese dinero, que es mucho más probable porque utilizan cuentas aleatoriamente y a todos nos puede pasar. Si alguien les hace una transferencia y les dice que por error, ¿no? Y les dice que ese dinero lo devuelvan en otra cuenta, no lo hagan. Al propio ¿Sí? banco tienen que hacer. Claro, en todo caso, o la devuelven al lugar de donde salió, ¿sí? No, perdón, Juan, acá te voy a ¿Sí? corregir, porque a mí me Dale. pasó que me hicieron una transferencia Apareció. a mi cuenta, acá aparecí, con algo que me pasó el año pasado, me hicieron una transferencia a mi cuenta. ¿De cuánto, Sol? Queremos Era saber. un sueldo, creo que era ponerle 500.000 pesos el año pasado. Sí. Y bueno, por ahí me están viendo. Y entonces yo de repente empiezo a ver en mi Instagram, claro, se ve que googlearon mi nombre porque esta persona tenía el mismo nombre que yo, supuestamente, a la que le querían transferir el sueldo y me lo transfirieron a mí. Entonces me empezaron a poner estafadora en mi Instagram, ¿no? Porque me buscaron por mi nombre y yo me quedé como, ¿qué les pasa? Empecé a bloquear a la gente y me empezaron también a hablar por WhatsApp. Todo lo que hice fue llamar a mi banco y comentarles la situación. Y lo que pasó es, el banco que hizo la transferencia se tiene que comunicar con tu banco y entre bancos se arreglan. Y a lo sumo tu banco te va a llamar para que vos digas, ok, devolvé esa plata, pero vos no hagas nada. Porque además, por ejemplo, yo tenía que mover 500 lucas y yo después como justifico que estoy haciendo ese movimiento. Entonces, uno quieto, solamente hablas con tu banco. Muy bien. Perfecto. Bueno, Así no sé que si queda algo para agregar ahí. Mucha atención con eso, con lo que mencionaba recién Sol, el tema de no transferir el dinero, controlar las plataformas con las cuales vamos a operar, que tengan regulación principalmente, y en caso de haber sido víctima, denunciarlo ante los organismos que mencionamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Caro. Ahora vamos a ir a una breve pausa. Cuando volvemos, ahí sí, sale Sol con todo porque se baja la persiana para todos los que quieran hacer la ciudadanía española. Así que atenti porque es la última oportunidad. Enseguida volvemos. Mirá qué pasa, el solcito se escondió, lo tenemos acá secuestrado. En este momento 17 grados 2 décimas, está nublado. Les aviso, no solo que llueve a la tarde, sino que me parece que termina este programa y arranca a llover. Así nomás, a las 12 termina la letra chica y empieza la lluvia. Va a llover tarde, noche, no toca el mejor finde para andar saliendo. 19 grados a la tarde, a la noche 16, por suerte el frío fuerte ya se fue. A los que le viene un frío fuerte es a los que quieren hacer la ciudadanía española, porque parece que viene el invierno, se acaban las oportunidades, así que no hay más tiempo que perder, ¿no, Sol? Exactamente, Juan Pablo, así que los que nos estén viendo y todavía no hayan empezado factura y factura.
Bueno, los que nos estén viendo y ahora que va a llover, les recomiendo, y los que no hayan empezado el trámite, ya que están en su casa, la gente dice, no tengo ningún papel, buscan en los cajones que ahí empiezan a aparecer las actas, los documentos, aprovechen esta tarde para hablar con su familia acerca de los antepasados españoles, vamos a hablar en este programa, y estamos a 20 de octubre, estamos a un mes y un día del... Perdón, 20 de septiembre. 20 de septiembre, exactamente. Está por empezar la primavera. Ahí estamos a 20 de septiembre, a un mes y un día del vencimiento de la ley de nietos. La ley de nietos vence el 21 de octubre. ¿Y por qué es tan importante esta fecha? Es muy importante que todas aquellas personas que ya hayan empezado el trámite o incluso los que no tengan ni un papel, tienen que aplicar antes del 21 de octubre. Incluso les aconsejo que lo hagan el 19 o el 20, considerando que en España, según el horario, hay 5 o 6 horas más. Entonces, ¿cómo aplicar? Sería la primera pregunta. Si estamos hablándole a la gente que tiene domicilio en el DNI en Buenos Aires, tienen que aplicar haciéndose un usuario que se le llama IDU en la página del Consulado de Buenos Aires. De esa manera, en la sección nacimientos te creas el usuario y vas a poder ya quedar adentro de la ley. Todas las demás personas que les corresponda, por ejemplo, Consulado de Rosario, Consulado de Bahía Blanca, siempre hablando de los consulados de España en las diferentes provincias, tienen que enviar el mail con la documentación antes del 21 de octubre. Y acá viene la gran pregunta que esta semana me llenaron de consultas con esto, que es, ¿qué pasa si llega el 21 de octubre y el consulado no me dio un turno? La respuesta, en términos generales, y quiero ir a la letra chica, es nada. No pasa nada, porque no es culpa tuya como nieto, bisnieto, incluso hijo, o tataranieto en algunos casos, que son los beneficiados por esta ley, que no tengas un turno a la fecha del 21 de octubre, sino que se trata de que hay una gran demanda y hay una gran demora en los consulados de otorgar los turnos. ¿Y cuál sería la letra chica? Hace más o menos 15 días, Rosario, el Consulado de España en Rosario, anunció, todos los anuncios son los oficiales únicamente en las páginas de los consulados. Y lo que hizo fue detallar que ellos sí están al día con los turnos y van a dar turno hasta el 21 de octubre. Entonces, todas aquellas personas que ya enviaron la documentación al Consulado de España en Rosario tienen que pedir una cita antes del 21 de octubre. Una vez que es el 21 de octubre, Rosario hasta el momento no va a dar más citas, pero todos los demás consulados sí van a seguir dando citas. Y por ejemplo, Buenos Aires, que esto es lo que yo siempre anuncio en las redes, hay ley de nietos hasta el 2027, no porque va a estar vigente la ley, sino porque Buenos Aires tiene muchísima demanda. Entonces, imagínate, recién ahora las personas que se crearon un usuario en el 2023 las van a habilitar en noviembre del 2025. Imagínate lo que va a pasar con las personas que se crearon un usuario en el 2025. Año. Las van a habilitar en el 2027. Entonces, acá es muy importante que se creen el usuario antes del 21 de octubre, las personas con domicilio en Buenos Aires, y van a tener entre 1 año y 1 año y medio para juntar todos los papeles. Bien, bueno, eso es buenísimo porque en definitiva, una de las cosas que te iba a preguntar es, bueno, ¿qué pasa si por ahí, está bien, digo, me decido, lo voy a hacer, pero no tengo los papeles, tengo un plazo largo? Tenés exactamente, tenés un plazo muy largo. A veces la burocracia nos favorece. Ayuda, ¿eh? Bueno, esa es una frase que a mí me encanta. La burocracia es un arma letal de las administraciones públicas. En este caso favorece. Rosario estuvo vivo y dijo, nosotros venimos bien con los tiempos, el que no se presenta al turno antes del 21 de octubre con todos los papeles va a quedar afuera de la ley, que es lógico si fueron haciendo las cosas a su tiempo. Buenos Aires, yo no digo... Claro, pero también hay una realidad. Rosario por ahí tramita los que son de la provincia de Santa Fe o aledaños, y en Buenos Aires está tramitando todo el país, no solo el... No y sí. Por ejemplo, Rosario no solo es la provincia de Santa Fe, también aplicas otras provincias, pero sí es verdad. Sí, de la región. Claro, bueno. Y a esto iba que Buenos Aires es el consulado con más demanda. Eso sí es un hecho. Entonces, más o menos hay como 500.000 solicitudes por
si no te digo por mes, me parece mucho, pero por año, por mínimamente. Justo el otro día publicaron la cantidad de solicitudes en Buenos Aires y es una locura. Como también hay muchas solicitudes que la gente va y se presenta bien con los papeles, como hay muchos que sacan un turno y no saben ni qué hacer y lo usan como herramienta de conocimiento de voy y consulta en el consulado. Entonces, en Buenos Aires sí hay mucho colapso, pero volviendo al tema de la demora que hay en el Consulado de Buenos Aires, les sirve mucho a las personas que quizás no tienen todavía un turno, no tienen todavía un usuario y no tienen todavía, por ejemplo, ni el acta de nacimiento española. No se preocupen. Lo que sí tienen que hacer es ocuparse de crearse un usuario antes del 21 de octubre y recién después de eso, o mientras tanto, empiecen a buscar la documentación que podemos por ahí volver a repetir, acta de nacimiento, matrimonio de función, desde el español hasta los solicitantes. En algunos casos entran hasta los tataranietos, incluso bisnietos, tataranietos. Sí. Y recién vas a tener un turno más o menos un año y medio después, y en ese plazo ya vas a tener la carpeta completa, así que la burocracia en este sentido sí los beneficia ampliamente. Muy bien. Sol, muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de este programa. Nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Recuerden, siempre ante la duda, consultar un abogado y se quedan con modo finde. Hoy con equipo completo están Guada Regalsi y Valentina Cerati para acompañarlos durante esta tarde que va a estar lluviosa.